call is now being recorded. Bien, buenos días, chicos. El día de hoy, 21 de septiembre de 2021, vamos a iniciar nuestra clase de Salud Integral 5. Vamos a continuar un poquito con la profundización del tema de diversidad sexual. Nosotros ya hemos estado trabajando un poco sobre qué es el género, qué es la identidad de género, los conceptos y definiciones más importantes para que nosotros vayamos pues entendiendo un poquito más acerca de cómo en la actualidad se está viviendo, ¿no?, esta diversidad sexual, ¿no? Y bueno, el día de hoy nos toca conocer ya como tal a la comunidad, ¿no?, LGBTI. Entonces vamos a ir, pues seguramente ustedes ya saben más que yo, sin embargo vamos a tocarlo para ir en la misma línea y sobre todo para cumplir un objetivo último que es el respeto a los derechos para esta comunidad, ¿no? Entonces, vamos a continuar con nuestro programa, nuestro temario, ¿no? Y conocer, pues, esta diversidad sexual que está en la actualidad, ¿no? Bien, en términos generales, ¿verdad? Este término encierra todas las formas de expresión que muestran, ¿no?, las diferentes orientaciones sexuales, ¿no? Esto que ya nosotros habíamos venido platicando, ¿no?, sobre las personas heterosexuales, homosexuales, bisexuales, ¿no? Sin embargo, ahora se incluye, ¿no?, dentro de la diversidad sexual la identidad de género, ¿no? Es decir, cómo uno se siente y se quiere ver, ¿no?, ya como tal dentro de la sociedad, ¿no? Y aquí vamos a ver otros conceptos, que es el cisgénero y el transgénero, ¿no? Bien, vamos a ir, ¿no?, nosotros tratando de generar, ¿no?, la interrelación entre los conocimientos que nosotros ya adquirimos en clases anteriores con este nuevo tema, ¿no? Los conceptos básicos que nosotros ya vimos durante prácticamente 2 clases, pues fue qué era el sexo biológico, ¿no? ¿Cuál es la identidad de género? Sí, es decir, el constructo social, ¿no?, que ya nos están formando desde que nosotros nacemos, en la infancia, en la adolescencia, ¿no?, para nuestra adultez, ¿no? La identidad social, es decir, esta cultura en la que estamos inmersos, ¿no?, todos nosotros. La práctica ya como tal de la sexualidad, ¿no? Es decir, quién me gusta, ¿no?, por quién siento atracción, ¿no? La orientación sexual, ¿verdad?, que ya es como tal cómo yo estoy realizando ya esta interacción de todo lo que yo ya me identifiqué, con todo lo que yo ya me identifiqué, con lo que sé que me gusta, con lo que sé que tengo que realizar para sentirme a gusto, ¿no? Y en total, ¿qué expresa? Pues ese género con el cual yo me estoy identificando tanto a nivel biológico, tanto a nivel emocional, nivel cultural, ¿no?, sociocultural, ¿no? Y eso nos da pues como tal la diversidad sexual. Bien. Estos conceptos pues ya los estuvimos trabajando, ¿verdad?, anteriormente. Ay, no sé por qué. Bien, y entonces esta expresión del género, ¿verdad?, que nosotros vamos a tener, pues lo vamos a sintetizar con este diagramita, ¿no? Nosotros vamos a tener, ¿no?, esta expresión del género, y esta expresión del género también porque va a estar dada, pues, por la identidad social, es decir, por el constructo social que ustedes ya vayan formando a lo largo de las etapas de su vida, ¿no? Y
Obviamente, la expresión del género y la identidad que ustedes tengan dentro de la sociedad va a estar generada por estos rubros, ¿no? El sexo biológico, que puede ser hombre, mujer o intersex, ¿sí? Es decir, que presente ambos aparatos reproductores o ambas cantidades hormonales en igual forma. La identidad de género, que es como tal la que ya nos da la sociedad, ¿no? De si es masculino o femenino la persona, ¿no? La orientación sexual, ¿no? Que es quién te está gustando, ¿no? Por quién sientes atracción, ¿no? Que es el ser heterosexual, bisexual, homosexual, ¿no? Y la práctica sexual, ¿verdad? Que nosotros veíamos la clase pasada, ¿verdad? Que no era lo mismo, ¿no? Y bueno, nosotros vamos a estar, ¿no? Generando esta expresión de género, ¿no? Cuando nosotros nos autoconocemos mejor, ¿no? Es decir, cuando nosotros conocemos a nosotros mismos, es cuando nosotros empezamos a generar esta expresión, ¿no? Bien, nosotros, además de este constructo que ustedes están teniendo, ¿verdad? Este constructo que ustedes están formando a lo largo de su vida, ¿no? Que se le llama identidad de género. Este término que vamos a estar utilizando para describir el sentir de las personas, ¿no? Si se sienten del género con el cual pues los están como que estereotipando, ¿no? O si no, o si quieren salir de ese estereotipo y generar otro estereotipo con el cual ustedes se sientan más cómodos, ¿no? Entonces, esa identidad de género que ustedes van a ir formando va a ser a partir de todos, pues, las interacciones que vayan teniendo alrededor en su constructo sociocultural, ¿no? Como la comunidad, ¿no? En la que se encuentran ustedes, pues está generando que ustedes vayan construyendo la identidad de su propio yo, ¿no? Además de esto, pues viene la orientación sexual, ¿no? No sé por qué. La orientación sexual, que obviamente, ¿no? Es aquella en donde nosotros nos referimos a la atracción ya romántica, emocional, física y sexual hacia las personas del mismo sexo o del sexo opuesto, ¿no? Esto ya lo habíamos venido trabajando y obviamente cuando nosotros generamos este conocimiento del género, de la orientación sexual, vamos a poder nosotros expresar ya como tal el género con el cual nosotros ya nos identificamos, ¿no? Estos, estos como conductas que nos van a generar, ¿no? Esta expresión, ¿no? Como los objetos que yo utilizo, los gestos, ¿no? El cómo yo me visto, ¿no? El cómo yo me veo, el cómo yo lo expreso, ¿no? Entonces, eso es la expresión de género, cómo yo me estoy sintiendo conmigo mismo y cómo lo estoy expresando ya hacia la sociedad. Ajá. Y obviamente, pues estas expresiones de género, pues van cambiando a lo largo del tiempo conforme la sociedad también va adaptándose, ¿no? A las características, pues, del mundo, ¿no? Y entonces, pues, vamos a nosotros el día de hoy, ¿no? A enfatizar esta parte en la actualidad que nosotros estamos viviendo, ¿verdad? Que es una época en donde muchas personas han conformado diferentes grupos sociales con los cuales pues dan lucha, ¿no? A un ideal, ¿no? El ideal de la comunidad LGBTI, pues es obviamente tratar de generar igualdad, ¿no? Para con las personas que no se sienten identificadas con el género masculino o femenino, ¿no? Y que obviamente se sienten discriminadas o desplazados, ¿no? Por no ser como la normalidad, ¿no? Y obviamente esta comunidad está integrada por diferentes grupos, ¿no? Los grupos que aquí se enlistan, ¿no? Los grupos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, transexuales, transveste y los intersexuales, ¿no? Que vamos a ir viendo nosotros
ahorita. Y obviamente, porque es importante conocer esta comunidad, porque es importante en la actualidad, ¿no? Revisar esta parte, pues porque estamos dentro de una sociedad en donde pues nosotros queremos ser parte de, ¿no? Y entonces esta comunidad nos está pues generando, ¿no? Un nuevo conocimiento. Ustedes generalmente pues, van desarrollándose, ¿no? A lo largo de esta etapa y van generando esta identidad de género y van expresando su identidad de género, ¿no? Cuando nosotros expresamos esta identidad de género, ¿no? Lo que tratamos de generar, ¿no? Es estar bien con nosotros mismos, ¿no? Y entonces estas personas cuando generan este ejercicio, lo que han tenido que sufrir, pues son discriminación y estas cosas, y por lo tanto, pues crean estas comunidades para generar que tengan los mismos derechos que las otras personas, ¿no? Y entonces, pues nosotros como personas, pues, que están generando también dentro de las aulas la igualdad, ¿no? Pues queremos generar esa igualdad con este grupo de personas, ¿no? Y entonces vamos a tener que conocer, ¿no? A este grupo de personas, ¿no? Y nos vamos al primer grupo de personas, pues que obviamente son dentro de la comunidad, ¿no? Por eso la L, son lesbianas, ¿no? Son estas mujeres que sienten la atracción física y emocional por otras mujeres, ¿no? Las personas gays, ¿no? U homosexuales, que son personas que se sienten atraídas emocional y físicamente hacia otra persona del mismo sexo, ¿no? Y obviamente el término gay es sumamente utilizado, ¿no? Para los hombres, ¿no? Aunque lo correcto sería decir, pues, homosexual, ¿no? Las personas que son bisexuales, pues son estas personas que sienten atracción física y emocional tanto por hombres como por mujeres, ¿no? No significa exclusivamente que vayan a tener pues, relaciones a diestra y siniestra con cualquier persona, ¿no? Las personas transgénero, sí, que son estas personas que en términos generales tienen una identidad de género y expresión de género diferente a lo que fue su sexo biológico, ¿sí? Es decir, que quieren, pues como lo dice, cambiar de género, ¿no? Si nacen con el aparato reproductor femenino, quieren expresar, ¿no? El género masculino, ¿no? Y viceversa. ¿No es lo mismo transgénero y transexual o cómo? Aquí vamos, ¿no? Aquí vamos con las diferentes. Y entonces las personas transexuales son estas personas, ¿no? Cuyo identidad de género es diferente de su sexo biológico. Sin embargo, las personas transexuales sí modifican sus cuerpos mediante el uso de hormonas o de cirugías para que su sexo coincida con su género. Las anteriores solamente pues tratan de expresar el género con el cual se identifican, pero no se realiza ninguna cirugía como tal en sus aparatos reproductores, mientras que las transexuales ya se someten a estos pues tratamientos quirúrgicos y hormonales para que ahora sí expresen casi al 100% el género con el cual ellos se sienten identificados, ¿no? Esa es la diferencia, Abril. ¿Sí me escuchan o no me escuchan? Sí, maestra. Sí, No sé, Sí. dice que mi micrófono está apagado. Miren, tengo dos micrófonos, o sea, uno es con el que se está presentando, pero el otro es el de mi teléfono. Entonces, mi cámara está con mi teléfono, pero mi micrófono está con la laptop. Entonces, Monse, si no me escuchas, ahí revisa o verifica tu conexión, por favor, porque tus compañeros sí me escuchan. Bien, entonces continuamos. ¿Hasta aquí tienen dudas? ¿No? No, maestra. Bien. No, maestra. no, maestra.
Continuamos, ¿no? Las personas que son transvesti van a ser estas personas que se van a vestir con ropa del sexo opuesto, pero que no necesariamente se van a estar identificando con ese género, ¿no? A menudo, pues, utilizan este término de manera errónea para referirse ya sea a los transgénero o a los transexuales, ¿no? Ya vimos que estas personas no se identifican con su género biológico, sin embargo, los transvestis sí se pueden identificar con su género, solamente que tienen el gusto por vestirse como el sexo opuesto, ¿sí? Las personas que son intersexuales, estas personas son aquellas que pues tienen órganos sexuales o aparatos reproductores internos o bien carga hormonal de ambos sexos, ¿no? Anteriormente a estas personas nosotros en biología los llamábamos hermafroditas, sin embargo, a partir de esta pues nuevo inicio, ¿no? Estas nuevas reformas, estos nuevos comunidades que se están uniendo, ¿no? Para luchar, ¿no? Y tratar de que tengan un trato igualitario a las otras personas, ellos denominan a esta parte, a este grupo de personas como intersexuales, ¿no? Y entonces ya no los llamamos hermafroditas, ¿no? Los llamamos personas intersexuales. Y estas personas puede que tengan órganos sexuales, por lo menos un órgano sexual de ambos sexos, ¿sí? O bien puede que tenga ambos aparatos reproductores, o bien que esté sintetizando su cuerpo la carga hormonal de ambos sexos. Ajá. Entonces, biológicamente hablando, tienen características de ambos sexos. O sea, si ustedes los ven, a lo mejor fenotípicamente parece una mujer, pero tiene el aparato reproductor de un hombre, ¿no? O viceversa, ¿no? Tiene el fenotipo de un hombre, pero tiene el aparato reproductor de una mujer, ¿no? Esas son personas intersexuales, ¿sí? Bien. Tenemos obviamente a las personas heterosexuales, ¿verdad? Cuya atracción física y emocional, pues obviamente se dirige a personas del género opuesto, ¿no? Y entonces vamos a tener, pues ya aquí una población cisgénero. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser una población en la cual debemos de tener bien claro cuál es su identidad social, es decir, si están cumpliendo ese rol de género dentro de la sociedad, cuál es su sexo biológico, cuál es la orientación sexual, es decir, por quién son atraídos, ¿no? ¿Cuál es la práctica sexual? Es decir, con quién tienen estas relaciones sexuales y ahora, ¿cómo están expresando el género? Uh-huh. Y entonces, estas son las tablitas que me parecieron sumamente buenas, ¿no? Con las cuales nosotros podemos, pues, como aterrizar todo este proceso, ¿no? De diversidad sexual, ¿no? Bien, vamos a ir viendo algunos ejemplos para que ustedes vayan, pues, plasmándolo más, ¿no? Ya con la realidad, porque como dice Abril, ¿no? A veces nosotros, pues de tantos grupos que ya se hicieron, ¿verdad? A veces nos confundimos demasiado, ¿no? Y entonces vamos a poner estos ejemplos, ¿no? Una mujer cisgénero heterosexual, pues primero que nada, su sexo es mujer, ¿no? Tiene aparato reproductor femenino, la identidad de género pues es femenina, su orientación sexual es hacia hombres, ¿no? Y la práctica sexual, aquí ponemos signos de interrogación, aunque pudiéramos decir que es hombres, ¿no? Y la expresión de género es femenino, ¿no? Estos serían, pues los hombres y mujeres heterosexuales, ¿no? Sexo hombre, identidad de género masculina, quienes les atraen, pues las mujeres, ¿no? Práctica sexual con mujeres y la expresión de género es masculina, ¿no? Vamos a entrar ya como tal al grupo de la comunidad, ¿no? De la comunidad LGBTTI. Y entonces, pues tenemos aquí, ¿no? Población cisgénero. Vamos primero con la identidad social. La identidad social aquí lo marca en el cuadrito lesbiana, ¿no?
Sexo, pues es obviamente mujer, la identidad de género es femenina, ¿no? Pero aquí cambia, ¿no? Ya la orientación sexual es hacia mujeres, ¿no? Hacia personas de su mismo sexo. La práctica sexual, pues obviamente hacia mujeres y la expresión de género femenina, ¿sí? Vamos con una persona con identidad social gay o homosexual, ¿verdad? El sexo es hombre, la identidad de género es masculino, orientación sexual, pues es hacia hombres, ¿no? Práctica sexual hacia hombres, ¿no? Y expresión de género masculina, ¿sí? Vamos con la identidad social mujer bisexual, ¿sí? Sexo mujer, identidad de género femenino, orientación sexual independiente del sexo y del género, ¿no? Es decir, que no va a ver si es hombre o mujer, ¿no? Que les gusta ambos sexos y por eso la práctica sexual, pues, es con ambos, ¿no? La expresión es femenina. Vemos al hombre bisexual. Sexo hombre, identidad de género masculino, orientación sexual, igual es independiente, ¿no? Y la expresión de género es masculina. ¿Hasta aquí cómo van? Bien, maestra. Bien. Entonces, le vamos a llamar identidad social a este apartado, ¿verdad? En la cual las personas pues ya se están, pues relacionando, ¿no? Y ya nos vamos a esta parte que es como la más complicada, que luego a veces se nos revuelve ahí, ¿no? Identidad social, mujer trans, ¿verdad? Sexo biológico es un hombre, ¿no? Identidad de género se siente femenina, ¿no? Orientación sexual es hacia hombres, ¿no? Y la práctica sexual, pues, es hacia hombres, ¿no? La expresión de género va a ser femenina, ¿sí? Entonces, aunque su sexo biológico fue hombre, ¿no? Su expresión de género es femenina, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se identifica con con este rol de género, ¿no? Mujer trans, hombre, ¿no? También puede haber hombres, ¿verdad?, que se identifiquen con el género femenino, pero ahora su orientación sexual no va a ser para con hombres, sino que le van a gustar mujeres, ¿no? Y la expresión de género es femenina, ¿no? Entonces aquí es cuando ya se complica así como que todo, ¿no? Porque son hombres, se sienten como mujeres, pero les gustan las mujeres, ¿no? Entonces, pues aquí es cuando se hace como el embrollo, ¿no? Y a lo mejor ahí es donde Abril decía, pues las confusiones, ¿no? Las mujeres, la mujer trans, ¿no? Que tiene sexo hombre, tiene identidad femenina, pero le gustan ambos, ¿no? Le gustan, les atraen, ¿no? Románticamente y sexualmente, ya sea hombres o sea mujeres, sin embargo, la expresión de su género siempre va a ser femenina, ¿no? Tenemos hombres trans, ¿no? Que obviamente tienen el sexo biológico de una mujer, sin embargo, se identifican con el género masculino, ¿no? La atracción, ¿no?, que sienten es hacia con hombres, y obviamente la expresión de género es masculina, ¿no? La siguiente identidad social es el hombre trans, ¿no? Que igual tiene sexo biológico femenino, ¿no? Mujer, pero se identifica con el rol de género masculino y sí tiene gustos o esta orientación romántica hacia las mujeres, ¿no? La expresión de género masculina, ¿no? Y tenemos al último hombre trans, que igual tiene sexo biológico mujer, sin embargo se identifica con con el género masculino y le gusta igual, ¿no? Ya sea hombre o sea mujer, pero la expresión de género es masculino, ¿no? Entonces, hasta aquí, ¿cómo van? Aquí ya empieza como el desastre, ¿no? Sí, está complicado, pero ya, sí, voy muy bien. Sí está un poco más claro con las tablitas, ¿verdad? Bien, entonces, Sí.
pues es importante conocerlos porque a la hora de que ya entablamos a lo mejor una conversación, cuando ya entablamos el porqué de sus derechos, ¿no? Lo hablábamos desde nuestra clase 1, el por qué se sienten, pues, que nosotros les faltamos al respeto, pues a lo mejor es por todo este proceso que ellos están teniendo de la identidad de género, ¿no? ¿Cómo están pasando este proceso en el cual ellos están interactuando con la sociedad cuando no se sienten parte, ¿no? Como tal de un género, ¿no? O de la misma, pues, del mismo trato sociocultural de la población, ¿no? Y entonces aquí vemos, pues algunos ejemplos, ¿no? De parejas gay, lesbianas, ¿no? Personas que se han cambiado también quirúrgicamente, ¿no? Transvestis, ¿no? Bueno, entonces, ¿hasta aquí dudas? Bien, ya que más o menos nosotros conocimos, ¿verdad? Pues, con definiciones, ¿verdad? A la comunidad LGBTI, ¿no? Nos vamos a ir ahora así como tal a las prácticas, ¿no? De discriminación, ¿no? Entonces, nos vamos con como la primera, pues, ¿cómo decirlo? Una de las primeras corrientes, ¿no? El heterosexismo, que obviamente es este proceso de creencia de que toda persona es o debería ser heterosexual, ¿no? Del mismo modo, es la actitud que asume la heterosexualidad como la única orientación sexual válida, ¿no? Muchas veces, pues obviamente, esta se acompaña de discriminación y odio, ¿no? Lo vemos mayoritariamente también en muchos, pues, grupos religiosos, ¿no? Es obvio, ¿no? Que todas las especies, no solamente las especies humanas, ¿no? Están o tienen, ¿no? Nosotros ya lo vimos en biología, un fin último, que es la reproducción, ¿no? Entonces, hay grupos sumamente, pues, que, que asumen este hecho, ¿no? Como algo, como un don divino, ¿no? Y que obviamente pues generan que todas las personas que no tengan esta pues misma orientación sexual, ¿no? Sea discriminada, ¿no? Y entonces nos vamos pues a todo esto, ¿no? Todo lo que genera esta corriente, ¿no? La lesbofobia, la transfobia, la homofobia, la bifobia, ¿no? Que es obviamente el generar odio para con algún grupo en particular, ¿no? El generar violencia, ¿no? O el que sean agredidas estas personas no solamente físicamente, sino psicológicamente o acosadas ya como tal virtualmente, ¿no? El que reciban amenazas, ¿no? El que reciban burlas, ¿no? Genera, ¿no? Pues estas comunidades de poca tolerancia, ¿no? Hasta aquí cómo van. ¿Van bien? Bien. Bien. Vamos a ver este otro término que es el ex gay, ex lesbiana y el ex trans, ¿no? Es un término que se utiliza para estos miembros de un movimiento, ¿no? Mayoritariamente religioso y cuya meta es curar a las personas gays, lesbianas y trans de su orientación sexual o de esta identidad de género que ellos están, pues, tratando de expresar, ¿no? Entonces, hemos visto, ¿no? Que a lo largo de la historia muchísimas personas, ¿no?
sufrieron, ¿no? Por esta cuestión, ¿no? De que la orientación sexual se creía, ¿no? Eran trastornos psiquiátricos, eran enfermedades de la mente que podrían curarse, ¿no? Muchos psiquiatras, ¿no? Quisieron o trataron, ¿no? De generar a través de estímulos hacia el cerebro, ¿no? Cambiar la orientación sexual de muchos de sus pacientes, ¿no? Y hasta la fecha, ¿no? Todavía hay grupos en donde pues hay estas clínicas donde se tratan a estas personas para tratar de revertir, ¿no? Esta orientación sexual, ¿no? Es muy importante destacar que en pleno siglo XXI, ¿no? Se siga utilizando prácticas, ¿no? Psiquiátricas para que las personas, pues, cambien su orientación sexual para una normalidad que no pues, desean, ¿no? Entonces, estas son como algunos hechos, ¿no? Que también, pues, intentan estos movimientos que sean visibles ante el mundo para que vean que, pues, hay mucha gente que todavía no, no es tolerante, ¿no? Y quiere estar metido todavía en ideas erróneas, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros deberíamos de evitar, ¿no? Bien, entonces nosotros ya vimos más o menos cuáles son los términos, cuáles son las identidades sociales, las identidades de género, la práctica u orientación sexual, ¿no? Y obviamente ya la expresión como tal del género, ¿no? Entonces, pues nosotros debemos de tratar de referirnos, ¿no? A entablar una conversación, ¿no? Evitar usar, pues estos términos, ¿no? Que nos dice la diapositiva, ¿no? Como maricón, marimacha, pipián, machorra, ¿no? Nosotros los mexicanos solimos poner apodos a todo, ¿no? A todo, ¿no? Entonces, es importante que nosotros veamos que a la hora de nosotros hablar también estamos generando o podemos generar un daño, ¿no? Para con alguna persona, ¿no? Entonces, es importante que nosotros sepamos qué sí decir y qué no decir, ¿no? Obviamente, ya con el grupo de amigos, pues ustedes ya saben cómo se llevan y estas cosas, ¿no? Sin embargo, si tienden, ¿no? A saber que hay alguna persona de esta comunidad dentro de su sociedad, ¿no? Dentro de su grupo, ¿no? Cercano, pues es importante que se sientan aceptados, que se sientan como normales, ¿no? Bien. Y entonces nos vamos a estos mitos sobre la sexualidad, ¿no? ¿Cuáles son los mitos que nosotros tenemos como mexicanos sobre sobre la diversidad sexual, ¿no? Entonces, eso es como la actividad de la clase del día de hoy, que se integra, ¿no? Mitos sobre diversidad sexual. ¿Cuáles son esos mitos que ustedes ven que hay dentro de su comunidad o que han visto que hay dentro de la sociedad mexicana, ¿no? Entonces, vamos a nosotros a hacer un ejercicio, realicen por lo menos tres mitos de esta diversidad sexual, ¿no? ¿Cuáles son esos tres mitos que ustedes ven más marcados dentro de su comunidad o bien dentro de la sociedad mexicana sobre la diversidad sexual? ¿Sí? ¿Dudas, chicos? No, maestra. ¿No? No más. Bien, entonces vamos a dejar nuestra clase del día de hoy hasta aquí.